Regresamos, amigos, a Argumentos. Seguimos conversando con el analista político Joel Horta, quien nos hablaba un poco de esa filosofía de Kant, de la paz total, del tema de la seguridad jurídica, el tema del respeto a los derechos humanos, al derecho internacional, al derecho privado, el derecho a la vida, ¿no?, que debe privar por encima de todo. Y de cómo en un mundo con tantos conflictos se supone que las Naciones Unidas, que también está de aniversario, busca, digamos, abogar por la paz, por la negociación, por el diálogo y avanzar en resoluciones a estos conflictos. Pero lamentablemente hemos visto la incapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, además de sus Estados miembros y aquellos que son firmantes o miembros del Consejo de Seguridad específicamente, pues también están participando en conflictos internacionales. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el papel de las Naciones Unidas hoy en día para velar por el cumplimiento de esa paz global que deberíamos tener todos los ciudadanos habitantes de este mundo? La ONU tiene que revisarse a lo interno. El señor Guterres debería explorar la posibilidad de reivindicar en este instante de tanta conflictividad global el papel de las Naciones Unidas. Porque definitivamente no puede ser que simplemente se convierta a una organización de tal importancia en un podium para que los presidentes vayan a expresar opiniones, sino que ahí tiene que haber la posibilidad cierta, efectiva, de la resolución de conflictos. Para eso se creó ese organismo, para buscar la paz global, para buscar la pacificación de un mundo que estuvo en conflicto durante los primeros 50 años del siglo XX de una manera brutal, pero que luego vinieron conflictos regionales donde la ONU tampoco tuvo una participación resolutoria de esos conflictos. Me refiero a Vietnam, Afganistán, Camboya, Irán, Irak. Pues todo lo que ha ocurrido en Euroasia, todos los problemas que hubo de igual manera en América Latina, donde parece mentira, jugó un papel mucho más trascendente, Contadora y Venezuela, a través del gobierno del presidente Herrera en ese momento, para todo lo que significó el tema del conflicto centroamericano y básicamente nicaragüense. Pero asimismo, lo que estamos viendo en este instante, el movimiento de la Cuarta Flota, el despliegue en el Caribe, bajo la excusa del tema del narcotráfico, es absurdo. Y la ONU lo sabe y lo conoce, porque desplegar semejante flota para hundir 3 peñeros, asaltar un barco atunero, asesinar a 14 connacionales. Sin pruebas. Sin absolutamente ninguna prueba, porque lo lógico es detener la embarcación, revisar que efectivamente allí hacer la incautación. Había cautar esa droga, entonces a los narcotraficantes, si eran narcotraficantes, pero claro, no hacerlo de esa forma, de la manera que se hizo.
Y además dijo Trump en la Asamblea General de la ONU que lo seguirá haciendo. Bueno, eso tiene que ser revisado por esa organización. Y con el aplauso de muchas personas también, porque cuando vemos los comentarios en redes sociales, muchas personas aplauden que no importa sino el fin de lo que se hace. Bueno, es que eso es lo terrible, porque nosotros tenemos casi 700.000 venezolanos en los Estados Unidos, primero sin sedes consulares, sin ningún tipo de auxilio consular, pero que luego son todos entonces nombrados prácticamente como delincuentes y a todos violentándoseles sus derechos y con el tema del TPS como una espada de Damocles sobre su cabeza, cuando sabemos que estadísticamente de todos los migrantes latinoamericanos, los que tienen el mayor porcentaje de estudios profesionales somos los venezolanos, pero que además sabemos, porque todos tenemos parientes en los Estados Unidos, todos. Pero cuando revisamos la prensa parecía que en Estados Unidos los que viven son los miembros del Tren de Aragua, igual que en muchos países de Sudamérica. También ha habido pues ensalzar a aquellas personas que han cometido crímenes y minimizar a aquellos que están triunfando en el exterior, que representan lo que es ser un buen ciudadano, un buen venezolano. Bueno, porque se construyen narrativas. La narrativa del Tren de Aragua es lo mismo que el cartel de los soles. El Tren de Aragua, ¿cuál fue el verdadero desastre del Tren de Aragua? Que no se construyó la línea ferroviaria en Venezuela, que ese dinero se dilapidó y se perdió, y no tenemos ni un solo vagón funcionando. Ese es el verdadero drama del Tren de Aragua. Pero luego, cuando hablan entonces del cartel de los soles, que es otro tema importante y fundamental, se está categorizando a toda la Fuerza Armada Nacional como si estuvieran vinculados al tema del narcotráfico. Y eso es inaceptable, como es inaceptable el que se diga que todo el que habla de estos temas, del nacionalismo, del patriotismo, de la venezolanidad, entonces es que está apoyando al gobierno. No, está apoyándose al país, a la soberanía y a la imposibilidad de soportar que eso se vulnere por parte de absolutamente nadie. Tenemos que ir a una pausa. Joel Horta nos seguirá acompañando al regreso para conversar y seguir analizando estos temas. Sus comentarios, como siempre, también son importantes para nosotros. @argumentosgb, @rosa_periodista, y ahí también aparece la cuenta en Instagram de nuestro invitado. Ya regresamos con más. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión.